Ajá. Aquí lo tengo. Están resaltados en negrita, desde el 19 al 24. Entonces, ¿te vas, Lu, con todos? Sí, si alguien más no, adelante. Bueno, Okay. si alguien más quiere leer, nos interrumpe. Y... Ok. Texto Dice, 19. ok, los eruditos brahmanas dijeron, oh hijo de Prita, este niño será tal como el rey Isbaku, el hijo de Manu, en lo referente a mantener a todos los que han nacido, y en lo que respecta a los principios brahmánicos, especialmente a ser fiel a su promesa. Será tal como Rama, la personalidad de Dios, el hijo de Maharaj Dasarata. Texto 20. Este niño será un munífico dador de caridad y protector de los rendidos, como el famoso rey Sibi del país de Usinara, y él expandirá el nombre y la fama de su familia, tal como Bharata, el hijo de Maharaj Dushyanta. ¿Alguien más? ¿No? Me ciego. Entre los... Adelante, adelante. Sería el 21. Ok. Entre los grandes arqueros, este niño será igual que Arjuna. Él será tan irresistible como el fuego y tan insuperable como el océano. 22. Este niño será tan fuerte como un león y será un refugio tan digno como los montes Himalaya. Él será tan condescendiente como la tierra y tan tolerante como sus padres. ¿Alguien más que quiera los últimos dos? Vamos, chicos, no sean tímidos. Sí, Pues sigue ven. estando oscuro. Ajá, exacto. Si quieres uno tú y uno yo. Vale. Dice, este niño será como su abuelo Yudhishthira o como Brahma en ecuanimidad mental. Será munífico como Shiva, el señor de la colina Kailasa, y será el refugio de todos, tal como la suprema personalidad de Dios Narayana, quien incluso es el refugio de la diosa de la fortuna. 24. Este niño será casi igual que el señor Sri Krishna, por el hecho de seguir sus pasos. En magnanimidad logrará la grandeza del rey Rantidev y en religión será como Maharaj Yayati. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como podemos ver en estos versos, pues no hay mucha filosofía, más bien es como una descripción astrológica de lo que va a ser el rey. Entonces, el procedimiento que voy a seguir hoy va a ser... Así hay mucho significado histórico de Srila Prabhupada en cada verso, entonces hay un pequeño resumen que hice de cada texto de Srila Prabhupada que va a ser lo más indicado, que lo voy a leer antes de pasar un poquito a mi interpretación. Entonces, voy a volver a leer rápidamente el resumen y de ahí pasamos a discutir un poquito nosotros. Entonces, Om Magyana Timirandasya Yayam Yana Salakaya Jaksurum Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual que con la antorcha del conocimiento ha abierto mis ojos que estaban cegados por la oscuridad de la ignorancia. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rápidamente. Texto 19. Los eruditos brahmanas dijeron, oh hijo de Prita, este niño será tal como el rey Ixbaku, el hijo de Manu, en lo referente a mantener todo lo que es, a todos los que han nacido. En lo que respecta a los principios brahménicos, especialmente a ser fiel a su promesa, será tal como el rey Rama, la personalidad de Dios, el hijo de Maharaj Dasarata. Significado por Srila Prabhupada, resumen. Praya significa aquel ser que ha nacido en el mundo material, aunque nacer no existe, ya que el ser no nace ni muere, mas se le ofrece la posibilidad de recibir un cuerpo acorde a sus deseos materiales. Cambia a través de una variedad de 8.400.000 especies de vida, y a pesar de estar separado, el Señor y los Reyes Santos protegen
a esta entidad viviente por ser parte fragmentaria de él. Así era Maharaj Parikshit, era un rey santo ideal. Los reyes santos no solo protegen a los humanos, sino que también a los animales, ya que todos los nacidos tienen derecho a vivir. Tanto los reyes celestiales como los terrenales reciben instrucción con respecto a los Vedas, así como lo recibió el rey del sol, Vishwasman. Estas instrucciones se transmiten por sucesión discipular. El rey del sol le pasó este conocimiento a su hijo Manu y este a Maharaj Ikshvaku. En un día de Brahma hay 14 Manus, el cual se hace referencia aquí es el séptimo de ellos. Pero esta sucesión discipular se rompió con el tiempo y es por este motivo que el mismo Krishna descendió a instruir a Arjuna. Por lo tanto, las escrituras están vigentes de la misma creación material. Este conocimiento lo transmitió por primera vez el Señor a Brahma, el primer ser viviente creado. El Señor Rama, por otro lado, es la suprema personalidad de Dios, quien aceptó ser hijo del devoto puro Maharaj Dasarata. Él descendió con sus porciones plenarias que jugaron el papel de hermanos menores. Los brahmanas y los yatrias deben de cooperar en el bienestar de las masas. Los brahmanas iluminan mediante el conocimiento y los yatrias protegen. El señor Ramachandra es el rey ideal a lo referente a la conservación y protección de la cultura más elevada de la humanidad, conocido como Brahmanya Dharma. Texto 20. Este niño será un magnífico dador de caridad y protector de los rendidos, como el famoso rey Sivi del país de Usinara. Y él expandirá el nombre y la fama de su familia, tal como Bharata, el hijo de Maharaj Tusinata. Significado por Srila Prabhupada. Un rey se vuelve famoso por sus actos de caridad. El dar protección a las almas rendidas se le llama Ishvara Bhava. El Señor promete en el Bhagavad Gita que aquel que se entrega a él siempre estará protegido. El rey es el representante del Señor, por lo tanto debe dar protección de igual forma. Texto 21. Entre los grandes arqueros, este niño será igual que Arjuna. Él será tan irresistible como el fuego y tan insuperable como el océano. Significado por Srila Prabhupada. Existen históricamente dos Arjunas. Uno es Kartavirya, el rey de Hayaya, y el otro es el abuelo del niño. Recordemos que Arjuna es el abuelo del rey Parikshit. Ambos Arjunas eran famosos por su habilidad como arqueros, y se predice que el niño Parikshit sería igual a los dos. Con respecto al Pandava Arjuna, que es el Arjuna del Bhagavad Gita, Kunti Devi llamó al rey Indra a quien engendró a Arjuna. Por lo tanto, Arjuna es parte plenaria del Dios del cielo. Al ser hijo de Kunti, su futura grandeza fue proclamada por todos los semidioses. Durante su vida de estudiante fue instruido por Dronacharya, junto a los Pandus y a los Kurus. Pero él superaba a todos y atrajo a Drona de un modo especial. Entonces Krishna urdió un plan para ayudar a Arjuna a raptar a Subhadra, la hermana de Krishna, ya que Baladeva quería dársela como esposa a Duryodhana, por lo que Arjuna la robó y se casó a la fuerza con ella. De ahí nació Abhimanyu, que es el hijo de Subhadra, y quien es el padre de Parikshit Maharaj. En otros pasatiempos de Arjuna, también enfrentó al señor Shiva, que el señor Shiva tomó como un cuerpo de un aborigen, y tuvieron una gran pelea, y el señor Shiva estuvo satisfecho con Arjuna y le reveló su verdadera identidad. Entonces, de esta manera Arjuna empezó a tener muchas y diferentes batallas con grandes personalidades, y de esa manera fue obteniendo todas las armas que él tiene, ¿no? Entonces Arjuna también hasta viajó al planeta del rey Indra, que es su padre, como se destacó hace un ratito, y ahí se le enseñó todo lo que tiene que respecto a la ciencia militar y también a la ciencia musical. En el país de Indra había una muchacha que se llamaba Urvasi, que era bastante lujuriosa y frívola, y ella quiso tener relaciones con el mejor de los seres humanos, con Arjuna. Pero él en ese momento cerró los ojos y la trató como si fuera una madre Kunti, como si fuera la madre Madri o Sachidevi. Entonces ella se enfureció y lo maldijo. Y tenemos que saber que gracias a Arjuna fue que se recitó el Bhagavad Gita en el campo de batalla de Kurukshetra. El texto 22.
Este niño será tan fuerte como un león y será un refugio tan digno como los montes Himalayas. Él será tan condescendiente como la tierra y tan tolerante como su padre. Significado, por Srila Prabhupada. Uno debe ser un león en la persecución y un cordero en el hogar. Así como el león no falla con su presa, el jefe de Estado nunca debe de fallar en perseguir al enemigo. Los montes Himalayas tienen toda clase de riquezas: cuevas, frutas, árboles, manantiales, drogas y minerales para curar enfermedades. Cualquier hombre sin prosperidad puede refugiarse en las montañas y se le proveerá de todo lo necesario. Tanto los materialistas como espiritualistas pueden refugiarse en los Himalayas. En la faz de la Tierra hay grandes disturbios y las personas detonan bombas en las superficies, y aún así la Madre Tierra es condescendiente con los habitantes. Así como los padres toleran todas las travesuras de sus hijos, un rey ideal debe poseer todas estas buenas cualidades y se prevé que el rey Parikshit la tendrá. A mí me llamó aquí la atención, y voy a despertarlos porque seguramente ya se durmieron, la palabra condescendencia. ¿Quién me pudiera explicar por qué dice que la tierra es condescendiente? Pero ahí tuve mis dudas. A ver si alguien abre su micrófono. Sin miedo. Pues bueno, digo, definitivamente es una inferencia, ¿eh? No sé si sea por eso, pero de alguna manera el hecho de que la naturaleza o la tierra siga proveyéndonos de recursos, ¿no? A pesar de como del maltrato o de la falta de cuidado que tenemos como seres humanos hacia ella, pues sería como una expresión de condescendencia, ¿no? Sí ve en ese sentido la pregunta que hace. Es que yo veo condescendencia como algo negativo, ¿no? Siempre se dice, oye, no seas condescendiente conmigo. Pero bueno, a lo mejor sí tiene que ver con la conceptualización que tenemos, porque sí, efectivamente, la condescendencia a veces podemos interpretarla así, pero yo veo condescendencia o desde donde lo conceptualizo, es como esa capacidad de ser tolerante y de comprender, y a pesar de que el otro a lo mejor no esté actuando como debiera, ser capaz de, a pesar de eso, de seguir, de comprender, ¿no? La conducta del otro y de seguir haciendo. Entonces, en ese sentido, yo es donde veo que la tierra es condescendiente, ¿no? En que Podemos tener, o Krishna, ¿no? No sé, es la interpretación que puedo decir. Yo no lo veo como en una connotación negativa. sí, yo Ser condescendiente. me detuve un poquito ahí porque normalmente yo lo tenía como negativo, ¿no? Desde una parte de superioridad, rebajarse a un nivel de inferioridad para hacerles el favor, ¿no? Que finalmente la madre tierra es muy superior a nosotros y también se podría aplicar. Pero también hay una connotación positiva de la palabra condescendencia, que es empatía también, ¿verdad? Entonces es cuando la madre tierra se pone empático con nosotros como los hijos malcriados que somos también, ¿verdad? Solo causando dolor y dolor. Bueno, ¿alguien más que quiera, o con eso quedó? A mí me quedó claro. Sí, porque si lo buscamos, por ejemplo, en un diccionario, dice condescendencia, dice actitud de la persona que se acomoda o adapta al gusto o a la voluntad de otra, ¿no? Esa es una de las definiciones que podemos tener. Pero también dice, la condescendencia es el deseo de complacer, dar gusto, ¿no? A otra persona. Y otra ya pues sería el término negativo, ¿no? Una amabilidad como forzada, ¿no? Que nace del sentimiento de superioridad.
Es lo que tú explicabas. Es que como así lo entendía yo. Entonces se Ujú. me hizo raro, ¿no? Que la Tierra fuera condescendiente con nosotros de esa manera. Texto 23 y 24. Texto 23. Este niño será como su abuelo Yudhishthira o como Brahma en ecuanimidad mental. Será monífico como el señor Shiva, el señor de la colina Kailasa, y será el refugio de todos, tal como la suprema personalidad de Dios, Narayan, quien incluso es el refugio de la diosa de la fortuna. Significado por Srila Prabhupada. Todos los representantes políticos deben de soportar embestidas de las personas para las quienes trabajan. Por ejemplo, Brahma fue criticado por las gopis, que son las devotas perfectas, porque Brahma puso párpados en nuestros ojos y esos le impedían estar viendo a Krishna de forma constante todo el momento. Entonces, cada vez que cierran los párpados, ellas se quejaban porque lo perdían de vista. Entonces, ¿qué podemos decir de los ataques que reciben un hombre con responsabilidades de los hombres corrientes? El mismo Maharaj Yudhishthira que se menciona en este verso tuvo que pasar por muchísimas situaciones difíciles y se mostró como el modelo perfecto de ecuanimidad. Texto 24. Este niño será casi igual al Señor Krishna por el hecho de seguir sus pasos en magnanimidad y logrará la grandeza del rey Rantideva, y en religión será como Maharaj Yayati. Significado por Srila Prabhupada. La última instrucción del Señor Krishna es que todo se debe de abandonar y seguirlo. Pero las personas poco inteligentes no aceptan esta instrucción. La gente no sabe que la adquisición de cualidades se debe a la asociación. Se dice que nosotros somos la suma de todas las personas a las cuales nos asociamos, ¿no? A las 5 personas más inmediatas a nosotros. Entonces esto sucede tanto en lo material como en lo espiritual. Es por eso que asociarse con el Señor lo vuelve a uno apto para el Señor. Y se dice también que se puede obtener 78% de las cualidades divinas. Es posible tener la compañía del Señor siguiendo sus instrucciones, ya que el Señor, su instrucción, su nombre, fama, atributos y enseres son todos idénticos. Desde que estaba en el vientre hasta que partió de este mundo, Maharaj Parikshit se asoció con el Señor y adquirió toda perfección y todas cualidades principales y buenas. Hasta ahí tenemos los versos y las explicaciones de Srila Prabhupada. Ahora vamos a pasar a analizar un poquito todo lo que se desprende de estos textos. Se dice en el último verso que podemos tener hasta un 68% de las cualidades del Señor como almas. Pero estas cualidades las podemos obtener siempre y cuando nos asociemos con Él. Entonces, Srila Rupa Goswami, uno de los 6 Goswamis de Vrindavan, decidió hacer un estudio de todas las escrituras y él describe las cualidades del Señor Krishna que nosotros podemos tener. Por ejemplo, y las leo porque son muchas. 1. Tiene características hermosas en todo el cuerpo. 2. Está marcado con todas las características auspiciosas. 3. Es sumamente agradable. 4. Es refulgente. 5. Es fuerte. 6. Siempre está joven. 7. Es lingüista maravilloso. 8. Es veraz. Me voy a saltar la numeración para ir más rápido. Habla de un modo agradable. Es fluido en el lenguaje. Es muy erudito. Es muy inteligente. Es un genio. Es un artista. Es muy diestro. Es experto. Es agradecido. Es firmemente determinado. Es un juez experto del tiempo y las circunstancias. Ve y habla con autoridad de las Vedas o escrituras. Es puro. Tiene dominio de sí mismo. Es perseverante. Es tolerante. Es indulgente. Es grave. Es satisfecho en sí mismo, es equilibrado, es magnánimo, es religioso, es heroico, es compasivo, es respetuoso, es sencillo, es liberal, es tímido, es protector de las almas entregadas, es feliz, es bienqueriente de los devotos, se lo controla por medio del amor, es supremamente auspicioso, es muy poderoso, es supremamente famoso, es popular, es parcial con los devotos, le es muy atractivo a las mujeres, es digno de toda veneración, es supremamente opulento, es supremamente honorable y es el controlador supremo. Entonces, la Suprema Personalidad de Dios tiene todas estas 50 cualidades en plenitud, como un océano, indica Srila Rupa Goswami,
Y en otras palabras, quiere decir que esto es inconcebible. Entonces, todas las partes integrales del Señor que somos nosotros, que somos partes minúsculas, lo podemos tener también estas cualidades, pero de una parte también como fragmentaria. Y la podemos tener presentes siempre y cuando seamos devotos del Señor, siempre y cuando estemos en contacto con Él. El Señor Shiva, aquí hay más cualidades, ya que estamos hablando de las cualidades del Señor, vamos a describir todas. Hasta aquí son las que compartimos con el Señor, y aquí empezamos a ir a cualidades más específicas que solo las puede tener el Señor, o las pueden tener los semidioses, o ninguno más que el Señor. Entonces, el Señor Shiva le describe a Parvati en el Padma Purana, y también se describe en el primer canto del Srimad Bhagavatam, cuando Yamaraj tiene una conversación con la deidad regente de la tierra. Las características son, permítame, entonces dice, las personas que desean llegar a ser grandes personalidades deben estar decoradas con las siguientes cualidades: veracidad, limpieza, misericordia, perseverancia, renunciación, paz, sencillez, control de los sentidos, equilibrio mental, austeridad, igualdad, tolerancia, placidez, erudición, conocimiento, desprendimiento, opulencia, valentía, influencia, fuerza, memoria, independencia, tacto, brillo, paciencia, buen corazón, ingenuidad, gentileza, buenos modales, determinación, perfección en el conocimiento, ejecución de vida, posesión de todos los objetos de goce, gravedad, firmeza, fe, fama, respetuosidad y ausencia de egoísmo falso. Todas las personas que quieren ser grandes almas no pueden carecer de ninguna de estas cualidades, según el señor Shiva. ¿Ok? Hay otras cualidades que son 5, que las compartes con el señor Brahma o con el señor Shiva, y son las siguientes: es inmutable, es omnisciente, siempre está fresco, es Sachidananda, poseedor de un cuerpo eterno y dichoso, y es poseedor de todas las perfecciones místicas. Y hay otras cualidades, otras 5 otras cualidades que solo las tiene el señor Narayan, nadie más, y es que tiene una potencia inconcebible, de su cuerpo se generan incontables universos, es la fuente original de todas las encarnaciones, él da la salvación a los enemigos que mata, y él es quien atrae a las almas liberadas. Y hay otras 5 cualidades que solo el señor Krishna en su forma original tiene. Él es ejecutor de maravillosas variedades de pasatiempos, especialmente en su infancia. Él está rodeado de devotos dotados de maravilloso amor por Dios. Él puede atraer a todas las entidades vivientes de todos los universos con solo tocar su flauta, y él posee una belleza de excelencia maravillosa que no tiene rival en toda la creación. Muy bien, me había llamado la atención, perdón tanta lectura, por qué podíamos poseer hasta un 68% de cualidades del Señor, y estas fueron todas las principales 50. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, no sé si alguien quiere comentar o decir algo antes de seguir adelante, o si quiere corregirme. Porfa, ¿podrías después decirnos o permitirnos ver la pantalla para hacer una captura de las cualidades, de las primeras que dijiste, o darnos la referencia para poder leer más? Porfa, Sí, claro. ¿si se puede? Por el chat. Tenemos, sí, si quieren vamos a copiarlo. O si pones la pantalla y hacer una capturita. ¿Quieres que te lo pegue en el chat? Pues si se puede, por favor. Sí, claro, vamos con eso. Puedo pegar todo el texto, incluyendo las de los semidioses, la de Narayan y la de mismo Krishna. Permítanme. Ahí voy. ¿De qué libro es? ¿Del Néctar de la Devoción? Bueno, toda esta investigación la voy sacando de diferentes fuentes, ¿no? Pero sí, en el Néctar de la Devoción se describen las características del Señor. No recuerdo ahorita qué capítulo. ¿Dónde está el chat? Abajo. Ya lo vi. Ojalá que soporte tanto texto, alguien me dice. Sí,
Si no, pues el link también. Ah, dame, no lo pega. No será que Sí, sí se puede, y si no, pues igual un correo, no sé si a Laksha, y ya ella que no Sí, o los me lo mandas compartiera. en un WhatsApp Ajá, y ya se lo manda a ajá, Lulu. exacto. Ok, Gracias. sí, porque no me lo deja pegar en el chat. No sé, Sí, igual no tiene habilitado el Zoom yo en también copy lo paste. quiero ver. Ajá. Vale. Ya, ahí Gracias. está, ahí lo mando al chat y lo comparten con quienes no estén. Gracias. De nada. Bueno, bien. Ahorita me gustaría, parte de mi investigación tiene que ver con, que ya se ha hablado tantas veces, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de todas estas cualidades de Maharaj Pariksit y de por qué se llegó a donde se llegó, así que va a sonar un poquito de recapitulación, disculpen si ya voy a ser muy repetitivo, pero bueno, tiene que ver con todo esto. Entonces, se dice que Bharata significa planeta y que Mahabharata entonces es la historia del mundo completo. Normalmente cuando los seres humanos hacen un registro histórico, lo hacen de forma cronológica. Pero los Puranas, así como el Mahabharata, lo que hacen cuando destacan la historia, lo hacen en relación a Krishna y lo hacen no tanto por orden cronológico, sino lo hacen por los acontecimientos históricos que tengan que ver con Krishna mismo. Entonces, el Mahabharata, como sabemos, fue escrito por Vyasadeva para que las personas comunes pudieran tener un entendimiento. La misión principal de Vyasadeva fue dividir el Veda original en partes y escribir textos complementarios que pudieran aclararnos ese conocimiento y, sobre todo, hablar sobre el tema que es la devoción de Krishna. Esto significa que cuando comienza la era de Kali, antes de la era de Kali, las personas podían retener de forma de memoria todas estas escrituras, pero con el comienzo de esta era, pues nuestra memoria empieza a decaer y esa fue la función principal de Vyasadeva, que era pues poner en escrito todo lo que el hombre y la mujer común no pudieran llegar a retener. Entonces, se dice que cuando uno es entrenado en este conocimiento, se nace por segunda vez. Nosotros nacemos por primera vez de nuestro madre y padre biológico y se dice que uno se puede volver culto a través del entendimiento de los Vedas y por la iniciación del maestro espiritual. En ese momento nos volvemos nacidos por segunda vez. Y también se dice que no importa el estatus, así como dice Srila Prabhupada, ¿no? Que empezó a iniciar devotos de Occidente, que pues no importábamos si estábamos solteros, casados, si éramos más bajos que yudras o mlechas, y pues él nos dio esta posibilidad de tener iniciación. Entonces, se dice también que lo que nos diferencia de los animales es nuestra parte cultural y sobre todo nuestra parte de la cultura védica. Veda en sí significa conocimiento y tenemos que tener en cuenta que a partir de esta era de Kali comenzó lo que es la degradación de la cultura de la sociedad humana. Y a esta degradación se le llama Varna Sankara, o lo que es igual en español, aquellas personas que no tienen educación. También se dice que el héroe de todas estas escrituras, del Mahabharata en particular, es Arjuna, y que del Srimad Bhagavatam es Maharaj Pariksit, que es quien nos ocupa en este capítulo. El otro día, hace un par de días, se hablaba, Ananda y Srivas ratificaron la historia de cómo sucedió esto, de que el rey Pariksit llegó a esto. Y aquí vamos a volver a recapitularlo un poquito y explicarlo. ¿Hasta aquí algún comentario que quieran sumar? Voy a dejar un minutito para cualquier duda o aclaración o corrección, por favor. Bueno, muy bien, continúo. Entonces, ¿cómo es que el rey Pariksit llegó a donde llegó?
al final de su vida, ya se comentó en la semana, fue que él, pues como rey, tiene que ir a cazar al bosque. Entonces los reyes tienen permitido matar en la cultura védica porque esa es su tarea, como tener esa posibilidad para poder tener administración de la sociedad. Entonces muchas veces un rey en los tiempos védicos tenía que, a través de su gobernancia, mandar a matar a alguna persona o él mismo tener que tomar la espada y tener que matar. Entonces ellos tenían que tener cierta práctica y para eso tenían la autorización de ir al bosque y poder cazar animales. Lo que sucedió con el rey Parikshit fue que en una de esas salidas él estaba muy exhausto y tenía mucha sed y hambre. Entonces va a la ermita de un santo que estaba meditando, llega y le pide de beber y de comer. Pero como él estaba tan absorto en su meditación, lo que sucede es que no se dio cuenta de su presencia y el rey Parikshit como que se le nubla ahí y se enoja y dice, pues esta persona me está desobedeciendo. Entonces tenía por ahí cerca una serpiente muerta y se la coloca de guirnalda. Entonces, este sabio tenía un hijo que andaba por alrededor de los 10 o 12 años de edad, que estaba jugando con unos amiguitos por ahí afuera, y uno de ellos, de sus amigos, ve toda la situación que pasa con el rey y con el santo, y se enoja mucho, y él va a la casa y encuentra a su padre así. Regáleme un segundito nada más, por favor. Tantito, por favor. Perdón, gracias. Entonces, cuando el niño llega a la casa, ve esta imagen y se pone muy iracundo y es cuando el padre se despierta, él empieza a llorar y el niño maldice al rey. Entonces, aquí denota que el poder que tenían los hijos de los brahmanas, que tenían ese poder como decíamos también en días anteriores, de poder maldecir, incluso maldecir a alguien tan poderoso como puede ser el rey Parikshit. Cuando el padre se despierta y ve esto, dice, ¿qué has hecho? Gracias a este rey es que los habitantes de esta ciudad podemos dormir en tranquilidad sin que ningún peligro nos aceche. Entonces, este santo se acerca al rey muy triste y el rey también muy triste y le dice, pues, mi hijo te maldijo por lo que hiciste. Y el rey acepta la maldición. Dice, bueno, acepto esto, lo entiendo, y esto me enseña que no voy a tener que volver a repetir una actividad de este tipo en el futuro. Pero también sé que tengo 7 días para poder comprender mi deber. El rey Parikshit en ese momento tenía 30 años, o estaba en sus 30, y él tenía un hijo muy pequeñito, al cual le deja el reino y se va para ver qué es lo que tenía que hacer en estos 7 días para alcanzar la iluminación. Se dice en las escrituras que el rey va al río Ganges a realizar esto, todo el mundo se entera de lo que está por suceder y se congregan alrededor de él. Entonces, el rey vive en Nueva Delhi, se dice que su reinado estaba ahí en Nueva Delhi, pero lo que sucede en Nueva Delhi es que no pasa el río Ganges, por Nueva Delhi pasa el río Yamuna. Entonces hay como una pequeña incongruencia. Pero por ahí mismo se dice que en el río Yamuna es aún más importante que el río Ganges, porque en el río Yamuna el niño Krishna ejecutó sus pasatiempos de niño, ¿no? Bueno, una vez que se congrega acerca del río, él hace una pregunta. Estaban todos los santos, todas las personas importantes, y les pregunta y les dice, bueno, ¿cuál es mi deber? Y hubieron varias respuestas, ¿no? A esa pregunta. Lo que tenemos que entender es que pues, el alma es como una semilla. Es una semilla que tiene el potencial, y se explica que tiene el potencial como el de un árbol baniano, ¿no? Que se dice que el árbol baniano es enorme
Entonces es una semilla que tiene ese potencial de crecer muchísimo. Y así como esa semilla que tenemos dentro, también tenemos que entender que es eterna. Entonces el sabio no se perturba con respecto al cambio de cuerpo, porque entiende que esa semilla va a tener otro destino, que no se extingue cuando se extingue el cuerpo. Pero así como sucede con el cuerpo, con nuestra vida material, sucede con lo que es el alma. Por ejemplo, si nosotros no tenemos una buena educación de jóvenes, no podemos postularnos a un trabajo calificado y tenemos que aceptar cualquier trabajo que nos den, ¿verdad? Entonces, en la vida espiritual va sucediendo lo mismo. Sucede que si nosotros no nos preparamos en esta vida, lo que va a pasar es que vamos a tener que aceptar un trabajo no calificado en la siguiente. Entonces, es muy importante que nos preparemos, porque como Maharaj Pariksit, que él sabía cuándo iba a morir y pudo hacer esa pregunta, ¿cuál es mi deber? Nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces tenemos que ponernos muy serios en esta vida, sin saber cuándo vamos a dejar este cuerpo, y estar preparados siempre para eso, ¿no? Dentro de las respuestas que dieron estas personalidades, muchos se inclinaron por el karma kanda o las actividades piadosas, otros se inclinaron por el yoga, otros se inclinaron por la especulación filosófica y otros se inclinaron por el servicio devocional o el bhakti. Entonces, resulta que Sukadeva Goswami se enteró de la noticia de Parikshit Maharaj que iba a dejar el cuerpo, y aunque él no andaba nunca en las ciudades, dijo, yo tengo que participar de eso. Sukadeva Goswami, recordemos que es el hijo de Vyasadeva, es un niño de 16 años de edad que normalmente andaba desnudo, caminando por el bosque. Entonces, cuando llega a la ciudad, mucha gente lo tomó como loco y le empezaron a tirar piedras. Y llegó a la congregación, y cuando esta gente que le tiraba piedras lo ve que la congregación se levanta y le dan respeto, dicen, ah, bueno, pues sí es una gran personalidad, ¿no? Entonces, cuando Parikshit Maharaj ve que entra Sukadeva a la reunión, espérame, se pone contento, y es cuando se habla el Srimad Bhagavatam. Entonces, nuestro mejor deber como seres humanos es escuchar acerca de Krishna. Y Sukadeva Goswami es tan elevado, incluso para su edad, que dentro de esa congregación, aparte de todos estos sabios, estaba Vyasadeva, que era su padre, y también estaba Sutta Goswami, que es quien habló el Srimad Bhagavatam por segunda vez a los sabios de Naimisaranya, y también estaba presente ahí. Entonces, tenemos que entender que Krishna, como está en el corazón de todos nosotros, se es muy complacido. Él puede entender cuando se habla de él, qué es lo que más le complace. Se dice que el corazón es como si fuera un espejo, ¿no? Entonces, ese espejo, a través de tantos nacimientos, tantas vidas en este mundo material, se va ensuciando. Y ese escuchar acerca del Señor es quien va limpiando ese espejo. Se dice que también esta vibración sonora, entendamos o no entendamos de qué está hablando, va a ser siempre beneficiosa y va a limpiar ese corazón. Así que, pues bueno, hice mucho hablar y poco escuchar. Muchísimas gracias. Esto es todo lo que tengo para la clase de hoy. No sé si alguien quiere compartir algo de todo lo que se habló o que debatamos algo. Están los micrófonos abiertos. Todavía quedan 20 minutos. Se hizo rápido. Pues yo quiero dar las gracias, muy clara, muy linda la clase, y me gustaría compartir una reflexión o una vivencia personal respecto a esas cualidades que tú mencionaste que tiene la Suprema Personalidad de Dios, en específico la de eterna juventud. Fíjense que cuando yo empecé a conocer conciencia de Krishna, a mí algo que me llamó mucho la atención fue precisamente
como en las diferentes expresiones artísticas, en las pinturas, en los cuadros, en todo eso, y en la conceptualización que se tenía, siempre está presente esa figura de alguien joven y alguien fuerte, ¿no? Y eso para mí fue una como ruptura de paradigma respecto a la forma en que conceptualizas a Dios desde otras corrientes religiosas. Entonces, para mí eso es algo muy hermoso, bueno, aparte de todas las demás cualidades, pero es una cualidad muy hermosa que me parece como muy también esperanzadora o como muy positiva respecto a cómo conceptualizar a Dios, ¿no? O a cómo armar el simbolismo, el imaginario de Dios, ¿no? Porque finalmente lo que vamos haciendo es a través de los conceptos dándole un simbolismo, ¿no? Y ese simbolismo tiene mucho que ver con cómo te representa esa invitación a ser como Él, ¿no? O acercarte a Dios. Entonces, bueno, creo que hay mucho que podríamos platicar de las diferentes cualidades, ¿no? Que se expresan en valores, en formas de comportarnos, etcétera, pero esa parte de la eterna juventud y de la fuerza, híjole, me parece así como súper profunda, porque nos invita también a ser fuertes, pero no solamente ser fuertes físicamente, sino a ser fuertes a nivel de moral, a nivel espiritual, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que yo quería compartir. Sí, a veces las escrituras se pueden tomar de forma literal, pero hay cosas, situaciones que más bien destacan situaciones más finas que se nos pueden escapar, ¿no? Del alcance de nuestro entendimiento, ¿no? Todas estas energías. Por ejemplo, muchas veces le he preguntado a mi maestro espiritual cómo se pueden entender cosas que escapan a nuestro entendimiento normal y regular de las escrituras. Y también se tiene que entender que una de sus respuestas fue que dentro de los Vedas hay un lenguaje muy florido y poético al respecto, que no todo se tiene que tomar de esta forma tan literal. E incluso muchas interpretaciones de los semidioses que se nos dan como de esta forma literal, en realidad están representando energías, ¿no? Y que se representan a través de esta forma de ponerlos como, ¿cómo se podría decir? Como un objeto, ¿no? No sé si queda muy claro ahí. Bueno, muchas gracias, Luz. Bueno, ¿qué dicen? ¿Algún comentario más por aquí? De eso que dice Lulú, me acuerdo que una vez estaba leyendo algo de Nietzsche, que es un ateo así declarado, y él decía que si Dios realmente existiera sería un Dios eternamente joven, ¿no? Porque realmente él estaba más bien un poco en contra de algunos conceptos del cristianismo, pero como que hacía un análisis y reflexión, y varios de los comentarios que él hacía describen mucho cómo él vería un Dios ideal y se parece mucho a Dios como se describe en las escrituras védicas, ¿no? Entonces tal vez Nietzsche, si hubiese conocido esta filosofía, no habría sido ateo. Okay. Todo lo que No te escuchas. No, no se escucha. A ver si se escucha mejor. Sí, Hola. ya. ¿Me escucha mejor? Sí, ¿Sí? ya. Sí. Ya no te escuchamos. No. A ver. Ya. ¿Ya? Ay, pero el resto se escuchó.
Sí, O sí, o nada solo- más esta última cosa que dijiste ya no. Ok, ok. Sí, lo que decía es que el mundo material funciona por contraste y por dualidad. Tiene que haber contrastes y opuestos para que tenga sentido. Entonces, para que en el mundo material nos veamos jóvenes, pues tienen que haber viejos, para que ese sentido tenga, para que eso tenga sentido. Entonces, ¿cuál sería el objeto de la eternidad del mundo espiritual? Poner algo viejo, ¿no? Este barbón que tenemos desde la infancia en la cristiandad, que representa a Dios, ¿no? Yo creo que en la vida espiritual todo tiene que ser nuevo y fresco. ¿Para qué incluimos este tema de vejez? No tiene ningún sentido. Muy bien. ¿Alguna cosita más? No, muchas gracias, Gokulananda, por tu preparación. Estuvo muy lindo. Y bueno, pues Muchas ya gracias. estaremos continuando con las lecturas estos días. Muchas gracias. Srivas. Gracias a Manjari. todos. Como siempre, hay que prender las cámaras para decir adiós, porque si no, no sabemos si se durmieron o solo están por compromiso. Para tomar una foto. Muchas gracias, Gokulananda. Muy bonita tu clase. Hare Krishna. Muy interesante. Gracias Hare por... Krishna. Feliz día. Buenos días. Gracias. Sigamos leyendo y mañana nos vemos a la misma hora. Vale. Mañana va a ser viernes, ¿verdad? Va a dar la plática Nimai. También. Para que no se la pierdan. Gracias. Nos vemos mañana. Lindo día a todos. Hare Krishna. Abrazos. Gracias. Cuídense mucho. Abrazos. Bye. Buenos días.